Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Registra TV, el programa institucional de la Registraduría Nacional del Estado Civil. Hoy, hace 60 años, el 24 de noviembre de 1952, se expidió la primera cédula blanca laminada que históricamente ha tenido varios cambios hasta llegar a la amarilla con hologramas que hoy portamos todos los colombianos. Es por ello que hoy desarrollaremos un programa dedicado a la cédula de ciudadanía, documento indispensable a la hora de ofrecer garantías políticas y civiles a los ciudadanos. Bienvenidos. Hoy, 24 de noviembre, se celebran 60 años de la cédula de ciudadanía. Conozca la historia y evolución del documento de identidad, indispensable a la hora de ofrecer garantías políticas y civiles a los colombianos. La cédula amarilla con hologramas que se expide desde el año 2000 se basa en tecnología AFIS, que permite la identidad de la persona a través de la huella dactilar. El ciudadano número 11 recuerda cómo inició el proceso de la primera cédula blanca laminada en Colombia. Para el Registrador Nacional del Estado Civil, doctor Carlos Ariel Sánchez Torres, la cédula de ciudadanía surge como una respuesta a la violencia política, una de cuyas causas era la mala identificación de los ciudadanos, lo que generaba fraude electoral. La cédula amarilla con hologramas, que se expide desde el año 2000, se ha convertido en una solución para evitar el fraude porque es elaborada a partir de aspectos biométricos que garantizan mayor confiabilidad y seguridad al ciudadano. La Constitución colombiana, mediante el artículo 266, le otorgó a la Registraduría Nacional del Estado Civil la misión de identificar los colombianos. Así, continuamos con nuestro compromiso de tener un documento que no solo individualice a los ciudadanos, sino que tenga los más altos estándares de seguridad y permita establecer la plena identidad de cada uno de los colombianos que obtiene su cédula de ciudadanía. Tenemos que desde el año 2000 hay un nuevo formato de cédula de ciudadanía que corresponde a una identificación biométrica dentro de los estándares más altos de seguridad, incluso hoy actualmente, que ha permitido de identificar con plenas garantías y a su vez con plena seguridad a más de 32 millones de colombianos, ciudadanos que tienen el documento de identidad y que se ha introducido para jóvenes y adolescentes entre los 14 y los 17 años y a niños y niñas de 7 años hasta los 13 años. Un total de 68 millones de cédulas se han producido desde 1952 hasta hoy, aunque en diferentes formatos, de acuerdo con los avances tecnológicos y las exigencias de seguridad. De manera pues que hemos presentado a los colombianos un documento que permite la consulta online desde la base de datos, la consulta no solo del nombre y número de la persona, sino de la vigencia de la cédula, de la fecha de expedición, lo que se logra hacer en línea. De otra parte, que los niños, niñas, jóvenes, adolescentes tengan una mayor seguridad por cuanto su identificación, igual que la de la población adulta, es una identificación biométrica. Un documento basado en la identificación biométrica por medio de impresiones dactilares tiene un alto grado de seguridad, debido a que nadie podría tener, copiar o reproducir las características particulares que le son inherentes a cada individuo. Tenemos que aprovechar muchos recursos que aún están dentro del código de barras que tiene nuestra cédula de ciudadanía. Dentro de esos recursos está la firma digital, de manera que en el futuro, utilizando la firma digital, será posible que muchos trámites que se realizan con la registraduría, incluso el mismo ejercicio del voto, tenga la plena garantía, no solamente con la huella, sino con la firma digital. Cuestiones que nos parecen a veces un poco como de ciencia ficción o muy avanzados para nuestras culturas tecnológicas, como lo que tiene que ver con el voto en línea, el voto por internet, sería factible si le sacáramos el máximo provecho a este documento de identidad. La Constitución y la ley le han asignado a la cédula de ciudadanía 3 funciones: identificar a las personas, permitir el ejercicio de sus derechos civiles y asegurar la participación de los ciudadanos en la actividad política para el fortalecimiento de la democracia.
La primera cédula de ciudadanía fue expedida el 24 de noviembre de 1952 y entregada al presidente de la República de aquel entonces, Laureano Gómez Castro. Desde ese año, la elaboración de la cédula de ciudadanía ha recorrido un gran camino hasta convertirse en un documento con altos estándares de calidad. El documento de identidad que se empezó a expedir hace 60 años ha recorrido un largo camino a la modernidad. Todos estos años han servido para avanzar en las medidas de seguridad hasta convertirse en indispensable a la hora de ofrecer garantías políticas y civiles a los ciudadanos. La primera cédula de ciudadanía expedida el 24 de noviembre de 1952 fue entregada al presidente de la República de aquel entonces, Laureano Gómez Castro. Este documento se expedía a los mayores de 21 años. La primera cédula que yo saqué fue un papel grande, cuadrado. Eso fue con el retrato. El primer modelo de documento de identificación en Colombia era rudimentario. Lo creó el general José María Obando, después de aprobada la Constitución de 1853. Para esta época el documento solo era válido para votar y se llamaba título del elector. En 1862, para que los ciudadanos registrados en la lista de electores pudieran votar en la Convención de Ibagué, se estableció como requisito para sufragar un documento impreso de calificación, donde constaban que el individuo sabía leer y escribir, el nombre, edad, estado y residencia del elector. En 1909, Rafael Uribe Uribe propuso la expedición de un documento de identidad por parte de las municipalidades, obligatorio para votar en todas las elecciones, so pena de multa de $1. Pero el proyecto no tuvo acogida. La Ley 31 del 12 de noviembre de 1929, sancionada por el presidente Miguel Abadía Méndez, dispuso en su artículo 6 que el jurado electoral expedirá a todo ciudadano inscrito en el registro permanente donde constan los nombres de los electores, una cédula de ciudadanía que es al mismo tiempo un título de elector, suscrita por el secretario de jurado. En 1949, el gobierno nacional contrató una misión técnica canadiense para que estudiara las fallas del documento que se expedía para la identificación de los ciudadanos y propusiera las medidas para mejorarlas. Es así como surge en el año 1952 la cédula blanca laminada, que era expedida por la recién creada Registraduría Nacional del Estado Civil de manera gratuita. La cédula blanca me recuerda a mi juventud. Tengo 73 años y todavía la conservo. 3 años después, la cédula se extendió a todos los colombianos mayores de 21 años. En 1975, mediante el acto legislativo número 1 del 18 de diciembre, se disminuyó la mayoría de edad que quedó en los 18 años. La cédula blanca laminada fue reemplazada en 1993 por la café plastificada, que surge con la adopción del sistema Prometeo, un proceso de archivo sistematizado que impuso que los documentos se imprimieran en láminas de acetato plastificado, más durables y resistentes a la humedad. En el año 2000, la Registraduría Nacional del Estado Civil inició la producción de la cédula de ciudadanía amarilla con hologramas, documento de última generación con base en un sistema de identificación automático AFIS que permite la verificación de la identidad de las personas a través de la comparación de las huellas dactilares de los ciudadanos. Desde su aparición en 1952, hace ya 60 años, la cédula de ciudadanía ha contado con procesos de renovación de acuerdo con las exigencias requeridas en materia de identificación, desde la blanca laminada, pasar por la café plastificada y llegar hasta la amarilla con hologramas, con la que actualmente contamos los colombianos desde el año 2000. Desde 1952, la Registraduría Nacional del Estado Civil ha expedido a los colombianos 3 tipos de formatos de cédula de ciudadanía. La primera fue la cédula blanca laminada elaborada por medio de impresiones dactilares y fotográficas. Contenía los apellidos y nombres de la persona, además de su lugar y fecha de nacimiento, estatura, color, señales particulares, la firma del ciudadano y del registrador. Estaba fabricada en papel y tenía 2 plásticos. La cédula blanca laminada, expedida por más de 40 años, fue reemplazada en 1993 por la café plastificada. Estaba expedida y elaborada bajo 3 plásticos sintéticos y estaba expedida bajo el sistema Prometeo, que consistía en un archivo sistematizado de todos los datos de identificación de las personas. Seguridades físicas. Impresión offset. Fondo de seguridad en microlíneas, microtexto negro-verde en anverso y reverso, así como tinta fluorescente en ambos lados del documento, orlas positivas en los 4 bordes de anverso y reverso,
además del escudo de la Registraduría Nacional del Estado Civil. En el año 2000 se empezó a producir la cédula amarilla con hologramas. Anverso cuenta con información preimpresa, datos biográficos, firma del ciudadano, fotografía a color con una resolución de imágenes de 640 dpi, material en Teslin. Está compuesta por 3 láminas sintéticas, laminada con hologramas tridimensionales. Se hace la verificación de la misma a través de un sistema automatizado AFIS que consiste en la verificación de la identificación de las personas a través de las huellas dactilares. Este formato de cédula de ciudadanía permite validación dactilar y huellas en el sistema AFIS de identificación, microtextos, códigos de barra bidimensional que contiene un algoritmo de seguridad, la información biográfica del ciudadano más la información biométrica de la huella dactilar. Además posee hologramas en el plástico de laminación, justo en el escudo de la registraduría. Lleva información preimpresa e información de la producción del documento. Uno de los primeros ciudadanos que recibió su cédula de ciudadanía blanca laminada en el año 1952 fue el médico Alejandro Jiménez Arango, cuyo número de identificación asignado fue el 11. En cualquier lugar donde el médico y exministro de Salud Alejandro Jiménez Arango muestra su cédula de solo 2 dígitos, causa alguna reacción. Y es que portar el documento número 11 genera extrañeza, asombro y hasta desconfianza entre quienes la ven. Yo obtuve mi primera cédula cuando cumplí 21 años, que era en esa época la mayoría de edad. Para 1952 su número de documento era para unos un privilegio y para los demás colombianos un número normal de identificación. Pero con el paso de estos 60 años de historia, su identificación dejó de ser algo común para ser un caso especial. Era una hoja más o menos de este tamaño, rosada de papel ordinario, con el retrato pegado, escrito a mano, que había que doblar en 4 u 8 partes, de manera que se deterioraba muy rápidamente y muy fácilmente, y era un instrumento muy incómodo. Por ese motivo el gobierno resolvió cambiar el formato de la cédula hacia un modelo mucho más moderno, mucho más eficiente, que fue la cédula laminada, cuya expedición comenzó en el año de 1952. Don Alejandro, quien actualmente es magistrado de la Comunidad de Ética Médica de Cundinamarca, tiene presente que fue en 1952 durante un consejo de ministros cuando les informaron que les iban a entregar las primeras cédulas laminadas. El gobierno encargó al exterior unos equipos especiales de fotografía para la elaboración de esas cédulas. Cuando llegaron, comenzaron la expedición de las cédulas. Era el registrador nacional del Estado Civil, el doctor Teófilo Quintero de FEX. Entonces, a finales del mes de noviembre de 1952, estuvieron listos los equipos y comenzó la cedulación. Aunque en su memoria no está muy claro cómo recibió su documento de identidad, sí recuerda que el ciudadano que recibió la cédula número 1 fue el presidente de la época, Laureano Gómez. Luego el presidente encargado, Roberto Urdaneta, el cardenal Crisanto Luque y a todos los ministros del país en orden de prelación. Entonces, como le decía, era ministro de Salud. El ministro de Salud tenía en orden de prelación el número 7. Las cédulas fueron expedidas en el orden de prelación, de manera que a mí me correspondió la cédula número 11, que conservo desde entonces y que utilicé pues durante muchísimos años. De ahí en adelante continuó la expedición de la cédula laminada para el resto de las personas. Y para las mujeres, pues fue más adelante cuando ya se les concedió plena ciudadanía y derecho a voto. Eso fue en el gobierno del general Rojas Pinilla, o sea, por ahí, hacia el año de 1953-54. A pesar de tantos años, su cédula, la número 11, única en Colombia,
más que ser el documento más preciado de su vida, es un pedazo de nuestra historia, de nuestro país y de la Registraduría Nacional del Estado Civil. Es momento de dar paso a mensajes importantes. Al regreso, conozca cómo se producía anteriormente la cédula de ciudadanía y cómo la moderna fábrica de producción le ha dado un vuelco trascendental a la elaboración del nuevo formato. Ya volvemos. Gracias por continuar con nosotros en Registra TV, el programa institucional de la Registraduría Nacional del Estado Civil. En Colombia, la huella dactilar se ha convertido en la herramienta más eficaz para la identificación de las personas. En la actualidad, se han creado sofisticados escáneres biométricos para determinar de manera precisa la identidad de la persona a través de la captura y procesamiento de sus huellas dactilares. Desde el año 1952, cuando la Registraduría Nacional se propuso elaborar una cédula de ciudadanía confiable para los colombianos, implementa la biometría a partir de la huella dactilar, que es definida por una compleja combinación de patrones, de líneas, arcos, lazos y círculos. Por lo tanto, la identificación biométrica por medio de las huellas tiene un alto grado de seguridad debido a que nadie podría sustraer, copiar o reproducir sus características particulares, ya que son inherentes a cada persona. En el año 52 se determinó un sistema que se conoció como el sistema Henry canadiense, mediante el cual se tomaban las 10 impresiones dactilares y se codificaban las 10 impresiones dactilares. Entonces nosotros tenemos identificación biométrica desde ese año. Dado por qué característica física, por las huellas dactilares de cada uno de los colombianos. En la actualidad se utilizan diferentes sistemas biométricos para determinar de manera precisa la identidad de la persona a través de la captura y procesamiento de sus huellas dactilares. En el año 2000 lo que se hace es comprar un sistema para almacenar esas huellas y codificarlas. Ya no son nuestros dactiloscopistas quienes tienen que trabajar largas jornadas codificando en el sistema Henry canadiense, sino que hay un sistema que se llama el AFIS, y el AFIS hace esa codificación y almacena esa codificación y esas huellas para nosotros. La identidad y la seguridad han sido dos temas que desde tiempos históricos han inquietado al ser humano. Tener la seguridad de saber que esa persona es quien dice ser dejó de ser un acto de fe para ser una realidad gracias a la biometría. Pues Colombia, siguiendo con su, tradición biométrica basada en la huella dactilar, produce un documento del año 2000 que cuenta con unas seguridades y una de ellas es un código de barras bidimensional en el cual están contenidas las impresiones dactilares de 2 dedos, los 2 índices y los 2 pulgares. Gracias a su sistema de identificación, Colombia es uno de los países de Latinoamérica abanderado en esta materia. Hoy posee una base de datos que cuenta con cerca de 911 millones de huellas dactilares de los 40.607.035 colombianos que se han acercado a la registraduría a realizar trámites de identificación. Además, la entidad tiene integrado su sistema de registro civil al de producción de un documento para su validación. Somos uno de los pocos países de Latinoamérica, por no decir prácticamente que el único, que tiene a la totalidad de la población mayor de 18 años enrolada biométricamente con 10 huellas. Y hoy estamos poblando eso con niños de 7 años, en lo cual somos pioneros, o sea, somos los primeros países que estamos incorporando huellas a los 7 años. Hoy, después de lograr un importante proceso de modernización en los documentos de identidad, la Registraduría Nacional del Estado Civil implementa el uso de la biometría en los procesos electorales. Esta tecnología nos ha permitido implementar otros procesos asociados a ello en la registraduría. En el caso de identificaciones biométricas en las elecciones de Valle, Bolívar, algunas elecciones atípicas del país han permitido esto. Hemos hecho algunos pilotos para la identificación de víctimas con la unidad de víctimas, con acción social. El sistema de identificación biométrico se aplica en los procesos electorales actuales con el fin de cotejar la información en el momento que el ciudadano va a ejercer su derecho al voto. Para esto se utiliza un lector óptico de huellas que capta las impresiones dactilares de la persona y las compara con las que reposan en la base de datos de la Registraduría Nacional para garantizar así que un ciudadano no suplante a otro. Además de la plena identidad de la persona, el cotejo de sus huellas permite establecer si la persona está habilitada para votar y en qué puesto de votación le corresponde. El proceso de identificación dactilar ha evolucionado paulatinamente, desde la lupa como proceso visual de verificación de huella hasta la digitalización de las huellas para su plena identificación.
A pesar del avance tecnológico y del uso de herramientas para la eficiencia del servicio, la registraduría ha mantenido una fuerte convicción en el control de la cédula que produce y de esta forma garantizar la calidad del documento entregado a los ciudadanos. Desde el año 1952, momento durante el cual la Registraduría Nacional inició la producción de la cédula blanca laminada, esta era impresa en material de tipo fotográfico con un recubierto laminado. Se tomó como base de la identificación el sistema Henry canadiense. Estos documentos eran validados de manera manual a través de una clasificación decadactilar. Para expedir un documento de identidad se buscaban estas tarjetas decadactilares y técnicos dactiloscopistas determinaban o individualizaban a las personas y autorizaban la expedición de un documento. Con el pasar de los años, estos procesos se fueron modernizando. Ya para el año 1993, cuando se empezó a expedir la cédula café plastificada, se implementaron procesos tecnológicos para la elaboración del documento. Se ingresó la información a un sistema que mantenía el control de datos, un sistema que se le denominó Prometeo. Ahí empezamos a generar la cédula café plastificada. Este documento tenía ya características de seguridad mejores que la blanca laminada. Ya tenía, digamos, estaba impreso también en Teslin. Tenía características de seguridad como orlas y algunos fondos con tintas metálicas. Desde el año 2000, la Registraduría Nacional del Estado Civil viene produciendo un documento de última generación, la cédula amarilla con hologramas, que contiene altos estándares de seguridad basado en el sistema de identificación AFIS. Esta tecnología permite comparar la información del titular de un documento contra la información que se encuentra en su registro civil de nacimiento, además de poder establecer la plena identidad de un ciudadano a través de las huellas dactilares. También cuenta con características de seguridad tanto verificables a simple vista como con lupa o lentes especiales. Su principal elemento de seguridad es el código de barra en 2 dimensiones, que contiene información tanto biométrica como biográfica del ciudadano. La cédula actual está fabricada en base de un elemento Teslin, el cual es preimpreso con características de seguridad, como lo mencioné, de tintas metálicas, tintas que reaccionan a la luz ultravioleta, características de seguridad como orlas, microtextos. Este Teslin es recubierto con un laminado también de seguridad, que para el caso de las cédulas de ciudadanía tiene hologramas en 3 dimensiones, agregando un nivel más de seguridad a estos documentos de identidad. Los materiales utilizados hoy en la elaboración de la cédula amarilla con hologramas cuentan con los más altos estándares de seguridad para así garantizar la calidad del documento entregado a los ciudadanos. Es momento de dar paso a mensajes institucionales. Hoy estamos haciendo un programa especial sobre los 60 años de la cédula de ciudadanía. Al regreso, presentaremos otras noticias importantes que ha generado durante esta semana la Registraduría Nacional. Ya volvemos. Es un agrado que sigan con nosotros en Registra TV, el programa institucional de la Registraduría Nacional del Estado Civil. Entre el 21 y el 23 de noviembre se llevó a cabo el segundo Congreso Nacional de Notariado desarrollado en Santa Marta, donde participó la Registraduría. Durante el Congreso, los funcionarios de la entidad presentaron los avances que en materia de identificación biométrica adelanta la Registraduría Nacional. Un total de 185.967.941 consultas han realizado en lo corrido del año las 27 entidades del Estado que han suscrito convenio con la Registraduría Nacional del Estado Civil para acceder a la información contenida en el Archivo Nacional de Identificación, ANI. La noticia fue dada a conocer durante el segundo Encuentro Nacional del Notariado Colombiano realizado entre el 21 y 23 de noviembre en Santa Marta. Tenemos conexión con la DIJÍN, con la Fiscalía General de la Nación, con lo que era antes el DAS, que hoy en día se llama Migración Colombia, y a través de este mecanismo ellos validan las huellas con nuestra base de datos. En la actualidad, la Unión Colegiada de Notariado Colombiano avanza en la prueba técnica para que muy pronto los notarios puedan acceder mediante un aplicativo web al módulo de registro civil para realizar autenticaciones y controles contra la base de datos de la Registraduría Nacional. Se han avanzado los acercamientos con la Unión o el Colegio de Notarios, ¿sí? Se han realizado mesas técnicas de trabajo y están a puertas pues, de presentar la prueba técnica que los habilitaría para entrar en producción. A continuación les presentamos las actividades que realizará la Registraduría Nacional en algunas zonas del país en los próximos días.
El domingo 25 de noviembre, la Registraduría Nacional desarrollará campañas de identificación en los departamentos de Bolívar, Chocó, Córdoba, Putumayo, Tolima y Vichada. El lunes 26 de noviembre, las registradurías auxiliares de Chapinero y Bosa en Bogotá suspenderán trámites de identificación por mantenimiento de equipos, y en el departamento de Santander se realizarán campañas de identificación en los municipios del Guacamayo y Cabrera. El martes 27 de noviembre, en Bogotá se desarrollará campaña de identificación en el Colegio Agustín Nieto Caballero. De igual forma, las registradurías auxiliares de Chapinero y Bosa suspenderán trámites de identificación por mantenimiento de equipos. Miércoles 28 de noviembre, en Chocó se realizará campaña de identificación para la población vulnerable de Quibdó. En Córdoba se desarrollará jornada especial de identificación para población vulnerable en el municipio de La Apartada. Y en Putumayo también se adelantará campaña de identificación para la población vulnerable de la Inspección Gallinazo de Puerto Guzmán. Jueves 29 de noviembre. Las registradurías auxiliares de Barrios Unidos y Ciudad Bolívar en Bogotá suspenderán trámites de identificación por mantenimiento de equipos. En el Valle del Cauca se adelantarán jornadas especiales de identificación en el municipio de Candelaria. El viernes 30 de noviembre, en Bogotá se realizará campaña de identificación en el Colegio Liceo Nacional Antonio Santos. Asimismo, las registradurías auxiliares de Barrios Unidos y Ciudad Bolívar suspenderán trámites de identificación por mantenimiento de equipos. De otro lado, en Bolívar se hará la designación de los jurados de votación que participarán en la elección de alcalde de Talaigua Nuevo. Concluimos este programa especial de Registra TV que incluyó un completo informe sobre los 60 años de la cédula de ciudadanía. Eso es Registra TV, el programa institucional de la Registraduría Nacional del Estado Civil. Hasta pronto.